¿Estáis ya todos a punto? Bueno, pues buenos días. Antes que nada, gracias por la asistencia. Y voy a intentar de hacer, dentro de lo que pueda, un resumen breve de por qué hemos llegado a esta situación. Espero que sobre todo los medios de comunicación, que son los que tienen la obligación de informar, informen de toda la verdad, de la verdad. Controlar las redes sociales es imposible y cualquier individuo puede publicar todo lo que le dé la gana, a lo cual nosotros no vamos a contestar. Yo personalmente no voy a contestar, ni voy a entrar. Pero sí que os digo que después de esta rueda de prensa, después de la información que vamos a facilitar, aquel medio de comunicación que bien a través de una información o de algún artículo de opinión publique algo que no es correcto, le voy a replicar, incluso si lo creo conveniente, cogeré acciones legales. O sea, creo que básicamente lo que hay que hacer es dar información, toda la información, que prevalezca la verdad, y cuanto más información se dé, y muchísimo mejor. Para ello, con vuestro permiso, me tengo que retrotraer al año 2012, que es cuando ya se crea una plataforma de Salvem a Ontinyent, donde una serie de personas, aficionados, socios, simpatizantes de Ontinyent, en los que estaba yo incluido, tenemos que poner un dinero porque, de lo contrario, en aquel momento automáticamente nos iban a descender de categoría, más las consecuencias que se pudiesen tomar después. Como digo, se pone un dinero y de momento se para el primer golpe. Después una gestión de Paco Insa consigue traer a John Clason con la condición de que se busque un presidente. En aquel momento nadie dio un paso al frente. Yo consideré que estaba en condiciones de asumir el reto, al menos de intentarlo. Y como le dije a uno de mis directivos, cuando me dijo que esto no tenía vida, dije, mira, con que le demos un día más de vida, nos damos por satisfechos. Han pasado 7 años. Son 7 años de vida, lo que le hemos dado. Una vez esta nueva junta directiva entra, lo primero que hago es pedir un balance de cuentas en el cual solicito que nos digan en un extracto qué es lo que se adeuda. Lo que a mí me pasan es 1.100.000 euros. Nombres y apellidos. Estoy hablando del 2012. Nombres y apellidos. 1.100.000 euros. Lo que se adeuda en ese momento. A partir de ese momento empezamos a trabajar. Se incorpora mucha gente nueva a la junta directiva. Siguen el 90% de los directivos anteriores. Pero por el camino, al año siguiente, prácticamente nos quedamos los que somos ahora mismo. Se conoce que fueron más inteligentes, más listos que nosotros, y deciden abandonar. Y nos quedamos las 12 o 14 personas que desde el primer día estamos aquí dando la cara. Después del paso de John Clason, el equipo, desde luego, viabilidad económica no tiene, porque con 1.100.000 euros de deuda vamos trampeando, creo que sería la palabra más exacta, para tirar adelante. Bajamos de categoría porque era imposible mantener la segunda división B, y a partir de ahí empezamos a sanear el club, hasta el punto que llegamos a la temporada 2017, donde nos encontramos que el club, después de hacer tres promociones consecutivas, ha reducido la deuda a 500.000 euros. Y hemos ascendido de categoría. Todos estos números se pueden contrastar. Yo, antes de finalizar la temporada, dimito porque considero que no hay viabilidad, ya que las deudas que quedaban, en su inmensa mayoría, eran vencidas, con créditos avalados por personas físicas, créditos al nombre de Ontinyent, pero avalados por personas físicas, en los que se encontraba una entidad bancaria de la localidad y donde ya nos había amenazado varias veces que nos iba a embargar. Y además del embargo,
como el club, igual que ahora, no tiene bienes propios, conllevaba el embargar a las personas que habían firmado los créditos, hasta el punto que a 2 de ellos les llegaron a congelar las tarjetas de crédito. Siempre dije que si algún día llegaba ese momento yo me marcharía, por lo tanto yo antes de que llegara abandono, y en ese momento presento la dimisión, dimito, y en ese momento, pues, o a los 15 días, viene un grupo inversor que me dice que está dispuesto a invertir en Ontinyent, pero que tengo que estar yo al frente. Que ¿por cuánto vendemos el club? Y yo digo que el club no se puede vender, es una asociación deportiva sin ánimo de lucro, por lo tanto no se puede vender, pero que cabe la posibilidad de que se convierta en sociedad anónima deportiva, y entonces cualquier grupo, cualquier persona puede comprar las acciones que crea conveniente. Me dicen que adelante, y con esa promesa yo me presento, gano las elecciones, y lo que propongo es que yo acepto el cargo de presidente con la condición de que el club se convierta en sociedad anónima deportiva. De lo contrario, no lo acepto. Para ello convocamos una asamblea multitudinaria, es la que más público ha ido en la historia del club, y por unanimidad, no por decisión del presidente ni de nadie, por unanimidad, se aprueba que el club se convierta en sociedad anónima deportiva. La condición principal era que antes de convertirse se tenían que pagar todas las deudas que tuviese el club y posteriormente empezar a funcionar. Así lo hizo Elite Sport, que fue quien dio el paso adelante, y llega el momento de la transformación o la de reconversión, no sé si es conversión o transformación del club. Todo fue fenomenal. Aquí está la escritura, en la cual no solamente firma el presidente, el secretario y el tesorero, y la parte implicada por parte de la empresa inversora, que es Adrián Márquez Valía, sino que además están las firmas de todos los que en ese momento compraron acciones. Fuimos al notario, el notario hizo la escritura, pero bueno, pues por error de las personas que se encargaron de llevar a cabo la transformación, cometieron el grave error de que fijaron el capital antes de reconvertirse. En ese mismo instante, cuando ya el notario nos da la escritura, a partir de ese momento se firman unos nuevos estatutos. El Ontinyent como tal, de forma oficial existe y funciona, pero oficiosa no. Pasa a ser presidente de la sociedad Adrián Márquez Valía, vicepresidente Luis Ortiz Montero y presidente de honor, y tesorero, solamente componemos 3 personas la Junta de Gobierno, y secretario, don Enrique Montagut Martí. Empieza a funcionar, todo funciona a la mar de bien, hasta que recibimos un comunicado por parte de el Consejo Superior de Deporte, en la que nos dice que el club no se puede transformar en sociedad anónima deportiva porque se ha infligido el principal motivo, que es fijar el capital. El capital no lo puede fijar nunca la sociedad, sino una comisión, la comisión mixta, y posteriormente darle la bendición el Consejo Superior de Deportes. Lo demás es todo correcto. Hay que esperar a que se reúna la comisión mixta. La comisión mixta se reúne a finales de enero del 2018. Nos comunican en febrero que todo es correcto, pero que el capital tiene que ser de 160.000 euros, no de 60.000 tal y conforme lo habíamos fijado. Y a partir de ahí, pues bueno, tanto la Elite Sport como el club tienen conversaciones para tratar de transformar la sociedad. Nos dan 9 meses de plazo, porque al ser una transformación voluntaria, tenemos 9 meses de plazo para acabar de constituirnos o transformarnos en sociedad anónima deportiva, pero yo veo que el tiempo ha pasado y no hay ningún interés por parte de la sociedad anónima en proyecto de convertirse. Tenemos unas conversaciones con el entonces presidente de la Sociedad Anónima en Constitución, Adrián Márquez,
Le decimos que qué pasa, nos dice que no hay problema. Luego, posteriormente, ya creo que sobre marzo por ahí, convoco una reunión aquí mismo con el secretario, el tesorero y conmigo, diciendo que esto se está alargando mucho y que él quiere ser el presidente de Ontinyent. A lo cual yo le contesto que el presidente de Ontinyent no puede ser porque no reúne los requisitos principales. Primero, no es socio, no tiene la antigüedad y no le podemos nombrar presidente. Pero de cualquier modo vamos a informarnos. Nos informamos en la Federación Valenciana. Bueno, todo esto va en contra de los estatutos, lo primero. La Federación nos dice que no puede ser, y yo le digo que es mucho más fácil acabar de culminar lo que es la sociedad que ese proceso que él piensa hacer, que era mucho más rápido. Nos dice que ya nos contestará, pasa el tiempo y la siguiente noticia es que en mayo, como bien sabéis, el Elitesport comunica que cesa la inversión en el Ontinyent Club de Fútbol. La verdad es que allá pues, el panorama del Ontinyent es francamente malo. Hay que buscar con prisas alguien que se haga cargo, porque no tenemos liquidez, de las deudas que dejan, porque aparte del dinero que ellos invierten, nos facilitan una deuda de 350.000 euros que hay que pagar a jugadores, acreedores, a Seguridad Social y Hacienda. Y eso ese primer golpe lo tenemos que remediar. Como bien sabéis, encontramos un grupo en el cual, a cambio de lo que era la gestión económica y deportiva, ellos cubrían todos esos gastos. A nosotros, la verdad, se nos apareció la Virgen, porque automáticamente ese problema desaparecía. Así fue. Ellos son los que se encargan a partir de ese momento de toda la gestión, se encargan de fichar a la plantilla que hay, al entrenador, en fin, empiezan a ejercer tal y como dice el contrato, o hacer efectivo el contrato, gestionando deportiva y económicamente el club. El problema viene cuando nos cita, nosotros convocamos un consejo de la fallida Sociedad Anónima Deportiva para que se den cuenta. Ellos quieren recuperar lo que han puesto y que, si no es así, pues incluso cabe la posibilidad de que presenten concurso de acreedores, cosa que posteriormente hicieron. En un momento nos comunican que van a presentar concurso de acreedores. Evidentemente el club está muerto. Si no hay alguien que evite, si no hay un acuerdo, con gran acierto por parte de nuestros abogados, se anticipan para paliar el problema. Se presenta el 5 bis y después llegamos a lo que es el concurso de acreedores. En el concurso de acreedores hay un administrador. El administrador es el que se encarga, a partir de ese momento, de gestionar en cierto modo el club. Nosotros solamente tenemos que hacer el trabajo de campo, por llamarlo de alguna forma, hasta el punto de que pues se da cuenta que la masa acreedora sigue ascendiendo y él no lo puede permitir. Esto creo que es a finales del mes de enero, ya del 2019, es cuando él decide que el club tiene que ir a la liquidación. Aparecen unos señores, a los empresarios de Ontinyent, a los cuales hay que agradecerles el gesto, dar el paso adelante. Ellos dicen que van a hacerse cargo de pagar las nóminas, porque el club también es cierto que tiene es un dinero a recoger, que son, en ese momento contamos, y eran aproximadamente unos 320.000 euros, que siguen siendo los 320.000 euros que nos deben ahora. O sea, lo que se dice que si aquí no se ha engañado a nadie. Esos 320.000 euros os lo puedo demostrar ahora mismo, con documentos que se nos siguen debiendo. El problema es que, lo que no tiene espera son los pagos. La Seguridad Social no espera, Hacienda no espera, los jugadores no esperan, los acreedores no esperan, y las subvenciones no vienen. La última intentona, desesperada, nosotros recurrimos a la Federación Española, a la Federación Valenciana, al Ayuntamiento de Ontinyent, pero parece ser que hay algún impedimento legal que hace que las subvenciones no se puedan dar siempre y cuando estés en concurso, con lo que es la sardineta que se muerde la cola. Tenemos dinero, no lo podemos disponer de él, no podemos pagar, aumenta la masa deudora y el administrador no lo permite. Ni el administrador ni el club no podemos consentir, porque ya somos conscientes de que estamos cometiendo, que lo diga aquí el señor letrado, pero que estamos infringiendo ya un delito.
cuando somos conscientes que debemos y seguimos aumentando la masa deudora. Y es cuando se toma la decisión de llevar el club a la liquidación. Y esto es todo lo que os puedo decir. Esta es toda la verdad. Todo esto está documentado y quien quiera saberlo lo puede comprobar. Como digo, esta junta directiva que ha aguantado 7 años, viento y marea, no ha firmado la defunción de Lontinian. Le ha dado 7 años de vida. Esa es la verdad. Esta es la verdad. Y nos ha costado dinero, salud y disgustos. Esta es la verdad. La pregunta que queráis. Primer que res, bon dia i em presente, soc Jaime Bernabéu, he estat al front de la gestió jurídica en tota aquesta última fase. He acompanyat a Luis precisament per si feu alguna pregunta d'aquest tipus, informar-vos. Anem a veure. Primer, el que s'intenta és negociar. No té sentit utilitzar les grans armes quan el primer que fan les persones és parlar i negociar. La llei concursal permeteix un sistema que dirà, escolta, perquè ningú demana el concurs, vostè pot comunicar prèviament al juzgat que efectivament està negociat. Això que va produir certs beneficis, evidentment, perquè front a un concurs, perquè em va posar 2 concursos, dit després, i es va denegar perquè estava en aquest tràmit. Segon, això té un plaç, té caducitat, com no teníem ni una fruit, van presentar el concurs, també ells em van presentar un altre després. Ho dic això perquè per a contestar la pregunta que m'ha formulat és que és interessant saber aquests antecedents. No és igual. Jo pense que uno té que intentar per tots els mitjans anar donant solucions. Llavors, què haurà produït això? Doncs mire, que s'haurà acabat antes. Què haurà produït això? Doncs algú podia fer un reproche i possiblement dir vostè perquè no ho intenta tot. Mentre vostè controla el passiu, algunes imprecisions ha fet Luis, que no és tècnic, el passiu que s'incrementa no és un delit, però en una situació anòmala diu, escolta, vostè que està en una situació d'insolvència no vaig a incrementar la insolvència, i entonces l'emissor, per ministeri de la llei, té que dir cese d'activitat, que això és el que s'ha produït, en aquest sentit. Perquè per nosaltres no era el mateix. Mentrestant hem intentat negociar el rebot en élite, volíem acabar la temporada, volíem veure si hi havia altres inversors, i, sin embargo, no s'ha produït res roïn en aquest sentit. No sé si conteste prou clarament la pregunta informada. Segons la seva versió, podria haver aquesta situació que era produir-se abans. No sols abans, sinó que anem a veure, és que el que no pot ser és el descontrol absolut. Quan no presenta un concurs voluntari, ordena les coses, tracta de buscar solucions, no té algú que vagi espentant-lo, és un tema efectivament d'estratègia jurídica. ¿Una pregunta más? Señor Ortiz, ¿usted podría decirnos a día de hoy o ayer por la noche con cuánta deuda desaparece este club de fútbol? ¿Cuánto asciende el total? ¿No se ha presentado ningún inversor ni ningún grupo de estos extranjeros que están de moda? Nada. Pues te voy a decir una cosa, exactamente los números los que maneja el administrador, pero yo creo que debemos estar sobre alrededor de 1.200.000, 1.300.000. No lo puedo precisar, pero basándome en que Élite, creo, hablo de memoria, reclama 900.000, más o menos, estoy hablando de memoria, sobre 900.000 euros que corresponden a la deuda que él compra de Lontinian, que cuando ellos hacen cargo era de 500.000 euros, como he dicho anteriormente, más el dinero que posteriormente ellos invierten en la temporada pasada, son alrededor de 900.000 euros, estoy hablando de memoria, no me cojan textualmente al pie de la letra, más el agujero que dejan, que son 350, pues debemos estar sobre el 1.200.000, 1.300.000, o sea, también ahí es cierto y hay que decir... Los créditos contra la masa. Es decir, pues yo digo que no se cuantifica tan fácil. Sí. Pero a la pregunta que estás formulando, que además va muy unida con la anterior, yo no entiendo los negocios del fútbol ni del
los clubes. Pero en estos trámites, todos los posibles compradores, todos los posibles inversores, siempre han dicho lo mismo, han pedido una cosa: hay que esperar hasta final de temporada. Hay que ver si se mantienen en la misma categoría que están. De ahí el interés también, que no es lo mismo hacerlo antes que hacerlo después, porque te daba unas expectativas. A veces no nos movemos con certezas, pero sí con expectativas razonables. Y esa era una de ellas. Bueno, en cuanto a inversores que están interesados, sí. Pero don Jaime lo acaba de aclarar. Y hoy mismo esta mañana mismo se siguen interesando. Pero realmente aquí nadie ha venido con la solución. La solución es liquidez, porque también hemos hablado del dinero que se le debe a Ontinyent o del dinero que tendría que percibir Ontinyent, que si hubiese liquidez lo percibiría. No sé cuándo, porque en la última reunión que tuvimos con dos representantes de estas personas que asistieron a darle una solución, una viabilidad al club, adelantando lo que hiciese falta o lo que pudiesen adelantar, uno de los componentes lo primero que precisa es que le digamos cuánto y cuándo. Y lo repite varias veces: cuánto y cuándo. Nosotros podemos decirle cuánto, cuándo no. Porque la sorpresa fue, sin ir más lejos, que el martes pasado, que ya es cuando ya nos temporalizamos y entregamos la toalla, vamos a la Federación Valenciana, el señor Jordi Biza, que es el administrador y un servidor, a hablar con el abogado de la Federación y con el presidente Salvador Gomar para que nos den una solución al dinero que tenemos allí, que es aproximadamente unos 100.000 euros, más de 100.000 euros. Pues lo que nos dicen, pues es que no nos lo pueden dar, porque hasta que no se solucionen una serie de problemas no nos lo pueden dar. Y además, otra subvención que tenemos pendiente, que es la de la famosa Seguridad Social, que asciende, nosotros hemos presentado a 135.000 euros, textualmente el presidente de la Federación nos dice que el año pasado se olvidaron de incluirla. Por lo que se cobrará la del año pasado y la de este cuando se apruebe por parte del Consejo Necesario. Pot servir com a aval per a dir, ens deuen estos diners i podem cobrir una part del deute. Sí, pero ¿quién deja ese dinero sin saber lo que dijo con acierto uno de los componentes del grupo de empresarios que adelantó el dinero? ¿Cuándo? Mientras sigan concurso de crédito no el concurso. Es ¿cuándo no lo va a dar? Si este año se ha cobrado la subvención de la Seguridad Social de la temporada 16-17, ahora va un mes o mes y medio que se ha cobrado. ¿Cuándo no lo van a dar? Si todavía no está ni aprobado. ¿Cuándo? Nos van a dar dos, nos tienen que dar dos, que serían todos los gastos de la Seguridad Social de este año y los del año pasado, que ascienden a 135.000 euros. Pero ¿cuándo no lo van a dar? Mientras tanto, ¿cómo subsistimos? ¿Quién adelanta el dinero? Tampoco sería una solución, porque llegaríamos a final de temporada y se seguiría debiendo el 1.000.000 y pico de euros. O sea, tampoco es una solución. Sí. Vale, yo quiero saber, el club de esas actividades, la deuda, ¿qué pasa con ella? La deuda desaparece por arte de magia. Y la segunda es que, los jugadores dijeron, porque hemos hablado de que a lo mejor, si el equipo se queda en segunda B, había inversores. Los jugadores dijeron ayer, no sé si se puede o no, que ellos querían acabar la temporada, querían seguir jugando e intentar salvar el equipo. No se ha podido ni siquiera acabar la temporada como se ha hecho hasta ahora, pegando tirones, y veremos si salvando la categoría viene alguien. Bueno, te voy a contestar dos veces. Por un lado, los jugadores dicen que ellos hubiesen acabado la temporada, pero ayer por la mañana lo primero que hacen es reunirse con los abogados de la AFE para tomar medidas. Es un poco contradictorio, ¿eh? Eso es lo primero. Vamos a aclarar las cosas, vamos a ser serios, ¿eh? Aquí se reconoce el mérito de todos, el esfuerzo que han hecho y el tiempo que han estado sin cobrar. Vale, eso se les reconoce y se les valora, ¿eh? Pero lo bien cierto es que ayer por la mañana los jugadores ya se reúnen con los representantes de la AFE para tomar medidas. Es una contradicción. O sea, ¿cómo se explica eso? Sí, no, perdona, Jaime, es que quiero acabar y automáticamente. O sea, no sea Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, no me encaja.
ellos están en todo su derecho, pero creo que la solución no solamente pasa por lo que quieren hacer los jugadores, hay otras deudas que atender. ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Quién responde de todo eso? Y lo siguiente... El problema es que efectivamente hay que agradecerles a los jugadores el esfuerzo que han hecho en ese sentido, pero se continúan drenando créditos. Una cosa es que no cobren, pero vas aumentando los créditos posteriores. Y por ministerio de ley, la administración concursal eso no lo va a tolerar. Pero lo que haces es aumentar cada vez más las deudas, aunque ellos no cobren precisamente por eso. No podía ser esa una solución. Ha sido cosa del acreedor concursal, que ha dicho. Bueno, el administrador concursal tiene que obedecer los dictados de la ley. Sí, bueno. Es decir, pero no es él porque dice ahora he decidido esto. Por lo contrario, yo creo que ha sido una persona muy implicada en todo el proceso. Y en cuanto a la deuda, la primera pregunta. La deuda sigue el régimen de la ley. Ahora empieza a liquidarse los activos que hayan, como pueden ser las subvenciones si se cobran, y la ley establece un sistema de pagos por orden. En unos casos por vencimientos, si hay cese de actividad, primero son los gastos de liquidación y llega donde llega, claro, como todas las empresas. Señor Ortiz, ayer en el comunicado de los jugadores se reunió toda la plantilla y, corríjame si me equivoco, le señalaban directamente a usted como uno de los culpables y una serie de gestores que uno tras otro ha ido viniendo a incumplir promesas. De hecho, uno de los jugadores nos ha atendido antes de entrar diciendo que prefería hablar con los medios antes por no cruzarse con usted. ¿Usted ahí qué mensaje mandaría? Yo la verdad es que desconozco las declaraciones que han podido hacer los jugadores. Yo sí que lo puedo matizar, pero yo voy a decir la pura realidad. Por eso digo que me gustaría que la publicarais y si hay algo que efectivamente, como esto hay que puntualizarlo, hicieseis. Muy sencillo. Nosotros cuando el año pasado Elitesport anuncia que cesa la inversión, buscamos inmediatamente la solución buscando a alguien que aportara dinero. O sea, y quien aporta dinero lo hace a cambio de la gestión económica, como he dicho, y deportiva. De hecho, yo no he negociado con ninguno de los jugadores de la plantilla, con ninguno. Entonces no sé hasta qué punto tengo yo esa responsabilidad. No he negociado con ninguno. Puntualizo más. Cuando uno de los gerentes de SAME, por motivos personales, tiene que ausentarse del país y se marcha a Argentina, nombra a un encargado, el cual tiene que gestionar los pagos con la plantilla. Hasta el día 15 de enero no podíamos tomar ninguna decisión en cuanto al contrato, porque le damos un tiempo para que se ponga al corriente de las deudas. Pues este señor en diciembre, con el señor Garrido, habla con los jugadores y llegan a un acuerdo. Aquí creo que hay un representante de la plantilla, no como tal, sí, pero sí, él puede decir que lo que dije. Yo no entré a hablar con ellos, yo no les pude engañar, es imposible, yo no les pude engañar. Ellos quedaron muy de acuerdo. Cuando finalmente se descubre la situación real del club, y hay que ser sinceros, aquí el problema final es que SAME deja de poner dinero. Todos sabemos que venía un dinero y se acabó. Creo que la inmensa mayoría de la gente sabe por qué. Vale, yo no voy a entrar en ese asunto. Deja de poner dinero. Bueno, pues él habla con ellos. Cuando ya no va a haber más dinero y lo aceptan, esto te estoy hablando de diciembre, cuando ya no hay más solución, es cuando el administrador entra, aparece la figura del administrador, y es cuando yo vengo a hablar. Es la primera vez que yo vengo a hablar con ellos. La primera vez que yo hablo con la plantilla es en enero. La primera vez, entre otras cosas porque no podía hacerla por contrato. No podía hacer otra cosa por contrato. De hecho, ellos buscan la plantilla, ellos buscan el entrenador, cesan al entrenador, buscan otro entrenador. A mí no me comunican nada, es que no podía por contrato. Hasta el 15 de enero que se disuelve el contrato o se presenta la disolución del contrato, yo no puedo hacer nada por contrato. Entonces a mí no me pueden decir nada porque yo no fui a buscar a ningún jugador. Yo no busqué, yo no fiché a ningún jugador, yo no me comprometí con el sueldo de ningún jugador, yo no me comprometí con las pagas de ningún jugador. Esto lo hizo el anterior gestor por contrato. Cuando entra la figura del administrador y yo vengo, que es en enero, cuando yo me reúno por primera vez con ellos, en enero yo me reúno
por primera vez con ellos, es para dar una solución. Y aquí las soluciones se han intentado todas. No sabéis hasta qué punto se ha implicado el administrador. No sabéis hasta qué punto el señor Jaime Bernabéu y su equipo ha trabajado. No sabéis hasta qué punto las patadas que yo, las horas de sueño, el trabajo que he dado, el dinero que me ha costado, tratando de dar una solución. No los hemos engañado en ningún momento. Siempre se les ha dicho la verdad. Ellos lo aceptaron así. Quizás lo único que tenía que haber sucedido es que esto se tenía que haber acabado a finales de enero, que era cuando ya no había solución. Pero las personas que vinieron y se comprometieron a seguir, lo hicieron con buena fe y lo han hecho. Y aquí nadie ni el club les prometió nada que al final no haya cumplido, ni el administrador tampoco. Aquí nadie se ha prometido nada. Aquí se dijo que se iba a trabajar y si podíamos llegar hasta donde llegáramos. Entonces yo no sé, bueno, pues si esta persona no se quiere cruzar conmigo, él tendrá su motivo. Yo le puedo decir que de bien nacidos es ser agradecidos. Y él sabe por qué lo digo. Y a él y a todos los jugadores. Yo no hemos prometido nada. Nada. Yo nunca hablé con ellos. Yo no los firmé. Yo no los contraté. Yo no les gestioné los pagos o los cobros. Nunca. Nunca. ¿Alguna última pregunta? Una pregunta. ¿Ara el club desapareix definitivament o està l'opció d'anar a una categoria amateur, considerar regional preferent, perquè en tercera també hi ha una quantitat? Anem a veure. Este club, com a tal, ha cessat l'activitat. No existeix. No, sí que existeix, per això estem així. Avui per avui sí que existeix, però no pot competir. Que no està dissolt, no hi ha dissolució, no hi ha liquidació, però una altra cosa és l'àmbit deportiu. Això diu que Ontinyent és un poble molt emprendedor i ha superat totes les dificultats. I en el futbol també superarem, i si no, este serà un altre. Aquesta possibilitat de competir en preferent no això nosaltres la setmana que ve ja sabem vostès que no poden competir. Això és l'activitat i es presentaran els escrits corresponents. Permítanme más. ¿Podrían explicar qué pasa ahora con la competición en marcha? La gente que puntuó contra ustedes. No lo sé. Yo no sé de competición ni del mundo deportivo. Eso tendrá que ver, no lo sé. Yo sé lo que existía hace un tiempo, que era cuando se retiraban en la primera vuelta o un club cesaba en la primera vuelta, el reparto de puntos que se hacía, y luego si se retiraban en la segunda, eso valían unos resultados. Después creo, ahora supongo que a todos le darán los puntos o que a todos les quitarán los puntos que haya conseguido con nosotros. Eso es bueno, pero hay una cosa que queremos apuntar, porque ayer se publicó algo que creo que no es correcto. Y es que parece ser que el resto de las secciones del Ontinyent desaparecen y según tenemos entendido no, juvenil sigue, veteranos siguen. A falta de confirmación oficial, el juvenil continúa. Lo único que cesa es la actividad del club en cuanto a la referencia de la primera plantilla. Si hay liquidación del club, ¿no se liquida también el fútbol base que pueda tener el club? O sea, si el club desaparece, el fútbol base... Vamos a ver, una cosa es el aspecto mercantil y otra cosa es el aspecto deportivo. Van unidos, pero no arrastran uno con el otro. Precisamente esa es la duda que tenemos, porque queremos preguntarlo y en principio el juvenil continúa, es otra sección distinta, y ese no tiene las normas ni las sanciones que la otra vida. Pero yo no estoy en condiciones en este momento hasta que nos resuelvan eso desde la Federación para contestar, sinceramente. Ja com un epílog, personalment, Luis, has comentat tota la història, no? Que tu has dit que realment en lloc de... Perdón un momento, si no vais a hacer ninguna pregunta más técnica en cuanto a lo que es los temas legales, yo creo que Jaime, que tiene prisa, se podría pasar. En Alicante. Sí, se podía. Si alguien quiere alguna pregunta más, y yo, gustosamente. En cuanto a lo que se refiere al tema del concurso o temas legales... Un aclariment, simplement, el que he preguntat abans. No es descarta, no?, que la temporada que ve pugui jugar en regional l'Ontinyent, o és impossible? L'Ontinyent és una associació. De moment, jo em penso que és prematur contestar això. Claro,
Ojalà li ho contestaran. El dubte era que si ja cessava tota l'activitat esportiva, desapareixia com a... Ja deia que este club o este equipo de primera comanda, l'equip actual que tenim, la lliga esta, no anem a continuar, farem, el qual no vol dir que es busquen altres sistemes o altres clubs d'Ontinyent, en Ontinyent, per tornar a la competició. Ontinyent Club de Futbol pot continuar com a Ontinyent Club de Futbol? O tindria que... Una cosa són els noms i altres les entitats. A mi no m'importen els noms, m'importen les entitats. L'Ontinyent Club de Futbol podia canviar de nom també i seria la mateixa entitat. No sé si... Vale. Vale, pues vamos a... Gracias, Jaime, gracias ya. Yo no me importa atenderos todo lo que queráis y responder a cuantas dudas tengáis. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta que hacer o si queréis algo, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente a contestaros. Una reflexió, diria que fer una reflexió un poc, perquè has escoltat un poc la història d'estos 7 anys i sembla o que mala sort o que els grups inversors que heu buscat vos han fallat tots. Bueno, esto ya son conclusiones que vosotros mismos vais a poder sacar, o sea, no es necesario que yo os diga nada. Aquí, sinceramente, o sea, esta es una reflexión mía en voz alta, todo hubiese cambiado, porque aquí por fallar falla pues el notario, porque si el notario cuando nosotros, aquí están los nombres de las personas, o sea, por aquí veo una persona que también firmó en el notario, o sea, si el notario en ese momento hubiese hecho la advertencia legal que la sociedad en ese momento no se podía constituir hasta que no se fijara el capital por parte del Consejo Superior de Deportes, esto no hubiese existido. Ya estaría como una sociedad. Claro, este problema no hubiese sucedido. Hubiese sucedido tal vez otro problema, pero este problema no lo tendríamos. No existiría, porque tal vez a lo mejor en ese momento Élite no se hubiese hecho adelante, nosotros hubiésemos continuado de otra forma, pero ahí el fallo empieza ahí. O sea, el problema, o sea, después de todo lo que arrastramos, el problema, digamos que de un tiempo a esta parte, empieza cuando la sociedad no se puede culminar. Ahí es cuando empieza el problema. Después el problema empieza, o se continúa, mejor dicho, y se agrava cuando en mayo nos dicen que no continúan. Porque no solamente nos dejan la deuda que teníamos anteriormente, porque ellos la compraron, sino que además incrementan el dinero que han aportado y además nos dejan un agujero sin pagar de 350.000 euros. Entonces ahí se incrementa. Y posteriormente, cuando ya llega SAME y empieza a gestionar deportiva y económicamente el club, pues la verdad es que también es digamos que una serie de acontecimientos, vamos, que parece que se hayan alineado los astros. Todos sabemos de dónde venía la fuente de ingresos y la fuente de ingresos acaba. ¿Tú te consideras de alguna manera culpable? Ninguna, jamás. No, ¿culpable de qué? Lo he intentado todo, por todos los medios. Mira, si está el secretario, mi dimisión está firmada desde agosto del año pasado. Está en su cajón. Dije que presentara la dimisión, porque en aquel momento por motivos de salud, porque estaba muy mal de salud, todos lo sabéis, y no tenía fuerza pensaba que hacía falta gente y con fuerza para seguir y continuar, y yo en ese momento no me encontraba. Se los puse también a Jaime, que es una pena que se haya marchado, y le dije que yo no podía continuar, que bueno, que ya estaba otro grupo inversor y que yo me marchaba. Y él me dijo, si te vas, aparte de una irresponsabilidad por tu parte, serás un cobarde. Y no soy ni una cosa ni otra. Y seguí. O sea, porque si había una posibilidad de que el club continuara, que lo teníamos muy mal, porque en el momento Élite amenaza con presentar el concurso, que después lo presenta, automáticamente Ontinyent está muerto. Estaba muerto, pero había que intentarlo. Eso lo hacen en julio, pero había que intentarlo. Y si me hubiese ido, no se hubiese ni siquiera intentado y se hubiese acabado en ese preciso instante. Así que culpabilidad ninguna. Estoy muy satisfecho del trabajo que he realizado, enormemente satisfecho y agradecido del trabajo que han realizado todos los pocos directivos que me quedaron, porque aquí habría que
Aquí todos queremos mucho a Ontinyent, pero el Ontinyent es como Siberia. Todo el mundo sabe dónde está, pero nadie va a verlo. Yo quisiera saber dónde están, no sé, la fuerza de Ontinyent, dónde está la afición de Ontinyent, dónde están aquellos poderes económicos que realmente pueden sacar a Ontinyent. ¿Por qué en el momento donde aquí se avisa no da un paso adelante la gente pudible, la que realmente puede para atender a Ontinyent? ¿Dónde está esa gente? Aquí se monta una junta directiva y a los 2 días nos quedamos 4. Aquí vinieron todos con muchas ganas y los 2 días 4. Y esos 4 rebajaron la deuda a 500.000 euros. Y esos 4 que nos quedamos hicieron 3 promociones y un ascenso. ¿De qué tengo que tener yo culpabilidad? ¿De qué? No tengo ninguna culpa de nada, al contrario. De que al final no se pudiese transformar la sociedad, fue culpa mía, yo lo hice todo. Aquí hay gente, como digo, precisamente aquí hay personas que firmaron esta escritura. Aquí hay personas que firmaron esta escritura. Mi firma está, la de ellos también. ¿Yo? ¿Qué culpabilidad? Yo no, vamos, todos pensamos que lo estábamos haciendo bien. Nadie nos dijo que no se podía hacer así, de lo contrario no lo hubiésemos hecho. El que después él dice no sé, por lo que ellos creyesen conveniente, decidieran abandonar la inversión, yo me tengo que sentir culpable. ¿Culpable de qué? Yo soy el culpable de que ellos dejaran una deuda de 900 y pico mil euros. Ellos gestionaron el club, yo no me puse por medio, yo no interrumpí, yo tengo la escritura y están los estatutos en el que yo soy vicepresidente. Incluso mi junta directiva, a efectos oficiales, existe, pero no actúa. Ellos no tienen ninguna fuerza, ninguna, ni yo tampoco. O sea, nosotros oficialmente era un presidente y una junta directiva, pero de forma oficiosa actuaba otra. Ellos pusieron gente, ellos contrataron gente, ellos lo hicieron todo. Y todos lo dimos por bueno. Nadie, es que es de risa. Nadie a estas alturas el año pasado le reprochaba nada a Élite. ¿Alguno de vosotros, medios de comunicación, aficionados, socios, le reprochaba algo el año pasado a estas alturas a Élite? Lo recibíamos con palmas, acordaros. Porque estábamos a punto de entrar en promoción de ascenso a la segunda A. Todos palmaditas en la espalda. A Luis Ortiz, qué buena gestión. Claro, hasta ese momento la gestión es muy buena. En el momento ellos cesan en lo que es la inversión, ¿ya la gestión es mala? ¿De qué me puedo sentir culpable? ¿De qué tengo que sentir culpa? ¿De qué? ¿De haber seguido intentándolo salvar al club? Y buscar, convocar una nueva asamblea. Aquí, precisamente, pedir la autorización de los socios para pedir un préstamo que al final no hemos incrementado para que el club tuviese vida, ceder los derechos o la gestión económica y deportiva, porque era de la única forma que podíamos continuar, porque dinero no teníamos. ¿De eso tengo que ser culpable? Pues soy culpable. Luis, yo quiero hacer una pregunta y es, ¿qué parte de responsabilidad tiene un auditor, Alberto Alramis, que aparte fue encerrado por conocimientos de la cosa, que convence mucho a la afición en la asamblea famosa de junio del año pasado en el Salón de Actos de Festeros? Pues yo creo que se le confió también mucho y después resultó ser, pues como fue, qué parte de culpa tiene la desaparición y todo lo que fue mal, sabiendo que era el auditor que estaba llevando la conversión. No sé, yo no soy quien para juzgar la culpa que tiene. Y yo creo que, no sé, a lo mejor en ese caso nosotros también teníamos que haber tenido culpa por no haber, no sé, habernos asesorado, ¿no? Por no haber indagado más. Lo dimos por bueno en ese momento. Incluso las personas que con buena fe fueron a firmar la escritura y pusieron dinero, nadie se informó de si eso podía ser así o podía ser de otra forma. Lo dimos por bueno. Culpa. Yo no creo que fue... Bueno, es que si te lo tomas así, la culpa toda. Porque se hizo lo que él dijo. Pero bueno, a lo mejor nosotros también teníamos que haber puesto, cuando digo nosotros me refiero a mí, a la junta directiva, a aquellas personas que compraron acciones, nos debíamos haber informado tal vez, a ver si eso era así o no era así. Pero es que nadie lo dio, todo el mundo lo dio por bueno en ese momento, es que es absurdo, todo el mundo lo dio por bueno. Incluso el año pasado, a estas alturas, lo dábamos por muy bueno. ¿Alguien al año pasado, a estas alturas, lo dábamos por malo?
¿no? Y si al final, cuando el Consejo Superior de Deportes nos concede el plazo de 9 meses para transformarnos en sociedad anónima deportiva, ¿se hubiese transformado? ¿Lo hubiésemos dado por buena? ¿Estaríamos ahora tratando de sacrificar a Alberto Atanes? No. No, la verdad es que él no nos asesoró bien y yo creo que él no estaba preparado para llevar a cabo la transformación porque desconocía lo más básico, que era que la transformación, para que se pudiese llevar a cabo, el capital lo tenía que fijar el Consejo. Y a partir de ahí, fijado, empezar la transformación. Y él lo hizo todo al revés. Primero hizo la transformación y después presentó el dinero a cubrir por parte de la sociedad. Y una última deportiva, una duda. En tierra no tienen que haber enterrado en Melilla 2-0, porque hasta ahí parece que la cosa iba bien, ese partido podía traer un primer aquí, deportivamente... No, deportivamente imposible. Ni deportiva, no. Deportivamente, mira, por desgracia, el aspecto deportivo siempre iba a ir unido al aspecto económico. Y 100.000 euros más, porque hubiese venido el Madrid, no remedian los males del Ontinyent. Tal vez nos hubiese permitido llegar a final de temporada, vale, pero cuando llegas a final de temporada, el Ontinyent sigue debiendo 1.300.000 euros. ¿Cómo empezamos? Es que eso es lo que nosotros se toma conciencia por parte de la afición. ¿Cómo empezamos? No, pero... Lo que se ha dicho es que no. Si a lo mejor se quedaba en segunda vez sí que aparecía gente, que por eso no habían entrado todavía, porque dependía de la categoría. Entonces igual esos 100.000 euros de ganancia... Bueno, pero eso es una hipótesis que se hubiese podido dar o no se hubiese podido dar. Pero mi pregunta es la siguiente. En caso de que hubiese sido así, ¿con qué interés hubiese venido ese nuevo inversor? Porque, vista la experiencia, al final los inversores han venido a sacar, no a poner. ¿Os sentís realmente engañados por el eSport? Yo sí, yo me siento engañado. Me siento engañado principalmente por Elite Sport. Por SAME no, ¿eh? Por SAME no me siento engañado. No. Por Elite Sport sí, porque Elite Sport fue quien vino a convencernos de que nos podíamos transformar en sociedad anónima deportiva. Por Elite Sport yo me presenté a las elecciones con el único objetivo de transformar al club en sociedad anónima deportiva. Y el club no se transformó en sociedad anónima deportiva porque Elite Sport no quiso. Porque llegó un momento en el que se dio cuenta que el dinero que había puesto había pagado y el que había puesto tenía, incluso ahora mismo, engañado hasta última hora, porque no hemos hablado del tema, hasta última hora volvieron otra vez. Nos hizo pasar por la humillación de firmar la renuncia, todos los directivos, incluido el presidente, para que ellos pudiesen acabar la temporada. No después iba a haber continuidad, pero acabar la temporada. Y después de firmarlo todo, y subidos en el coche para irnos a firmar el nuevo contrato con Elite Sport, nos avisó diciendo que no fuéramos. Después de que le hubiésemos retirado la querella que habíamos puesto contra Adrián Márquez. Yo me siento engañado. Yo me siento muy engañado, sinceramente, me siento muy engañado. Porque si no viene Elite Sport, yo no me hubiese presentado a la presidencia. El club hubiese seguido su destino, no sé qué hubiese pasado, pero hubiese seguido su destino de otra manera. La asamblea, con la promesa que yo llevé avalada, que al final la cumplieron, al principio es que la cumplieron, es que no fue humo, la cumplieron, votó por unanimidad. Estabais allí, ¿verdad? Votó por unanimidad la transformación. Pagaron la deuda, como habían prometido. Iniciaron todo el proceso, como habían dicho. Intentaron hacer un equipo para ascender de categoría. ¿Lo hicieron? Lo hicieron. Todo eso lo hicieron. Pero cuando llega la hora de transformarse en sociedad anónima y ellos ya no se transforman, entonces sí, yo ya me siento engañado. Ahí sí que me siento engañado. Hasta entonces no. Hasta entonces perfecto, porque todo lo habían cumplido. Tanto el Ontinyent Club de Fútbol como el Elite Sport. Pero cuando llega en mayo y ya deciden no continuar, yo sí que me siento engañado. Porque nos dejan a un mes de empezar la competición y creo que en los 20 y tantos días de tener que liquidar las deudas con los jugadores, con 350.000 euros de deuda y posteriormente nos reclaman una deuda de 900 y pico. Entonces, claro, ahí ya sí que me siento muy engañado. Y bueno, la última.
todas las denuncias que tenía el Ontinyent Club de Fútbol, que eran algunas, por ejemplo, la de Alberto por el despido y todo eso, ahora que el Ontinyent deja la actividad y va a ser disuelto, ¿podría recaer en algún momento sobre ti o la Junta Directiva o esperas algo? Eso no lo sabes. Yo sinceramente no voy a contestar ningún... es que no por nada, sino por desconocimiento. Yo, la responsabilidad que pueda tener el Ontinyent, porque aquí todo lo que se ha hecho ha sido en nombre del Ontinyent. Aquí Luis Ortiz no ha firmado nada por su cuenta, ¿no? Cualquier cosa que ha firmado Luis Ortiz o la Junta Directiva ha sido siempre con el consentimiento de la Asamblea. Si hay alguna responsabilidad o no, pues lo ignoro. Si la hay, la acataremos.